Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase: comprender el quiebre de la democracia en Chile y el régimen militar. Pero antes, un breve repaso de lo que fue la clase anterior. Aprendimos que José de San Martín, héroe de la independencia americana, libertador de Chile y Perú, así es porque es considerado por la historia un verdadero héroe de la independencia. Se crió en el seno de una familia española que no tardó en preferir volver a Chile, América, a quedarse en estos territorios coloniales. De esta forma conocimos que tras la brillante carrera en el ejército español que tuvo José de San Martín, y poco después, cierto, de que estalló en la revolución libertadora acá en América, el personaje siempre mantuvo contacto con los simpatizantes del movimiento independentista acá en América. Eso le sirvió para reorientar su vida hacia la causa emancipadora y ser el artífice del proceso libertador del continente americano, bueno, específicamente, ¿cierto?, de América del Sur. Hasta aquí dejamos el repaso de la clase pasada. Ahora nos vamos a centrar en la clase del día de hoy, que lleva por título El quiebre y la recuperación de la democracia en Chile. El 11 de septiembre de 1973, Chile vivió uno de los hitos que causó más impacto en la sociedad chilena del siglo XX: el golpe de Estado. Este golpe de Estado terminó con el gobierno de aquel entonces de Salvador Allende e instauró una dictadura que se extendió por 17 años. 1973, Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, derrocó violentamente al entonces presidente de Chile, Salvador Allende. Ese día, el Palacio de la Moneda, donde está la oficina del presidente y sus ministros, fue bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea y el poder fue asumido por una junta militar de gobierno que nombró a Pinochet presidente de la República. Estando Augusto Pinochet en el poder, el sistema democrático no funcionó con normalidad. El Congreso Nacional, por ejemplo, un espacio para el debate ciudadano, fue disuelto a solicitud de la Junta Militar y expresamente por el presidente elegido por la Junta del momento, Augusto Pinochet Ugarte. Pero eso no es lo peor. Lo más grave fue la violación sistemática de los derechos humanos. Personas que fueron perseguidas, torturadas y encarceladas. Otras nunca volvieron a sus hogares. Muchos chilenos, por obligación o por temor, debieron irse a vivir al extranjero y convertirse en exiliados. Bueno, vamos a conocer ahora cómo se va a ir tomando forma la dictadura militar establecida, ¿cierto?, por Augusto Pinochet. Dice que el golpe militar de 1973 estableció en Chile una dictadura liderada por el general Augusto Pinochet Ugarte, quien gobernó al país durante 17 años. En este periodo se suspendieron los principios de la organización republicana, como por ejemplo la separación de los poderes del Estado, ¿ya?, y las elecciones regulares. Incluso se negaron gran parte de los derechos de las personas.
¿Qué medidas se tomaron durante el régimen militar? ¿Mm? Bueno, especialmente, ¿cierto? Cuando hablamos del régimen militar en Chile, nos vamos a referir a Augusto Pinochet. En rigor, de lo que vamos a hablar a continuación son de las medidas que tomó Pinochet para Chile, ¿ya? En el ámbito económico, y lo que es la institucionalidad y también lo referido a los derechos humanos. En economía, el gobierno militar se va a referir a la privatización. Esto quiere decir que las empresas estatales fueron vendidas a empresarios privados. Bien, por eso durante el régimen militar se dio un especial estímulo al, a la privatización de todo. Todo podía cierto comercializarse, todo se podía vender. ¿Ya? Bueno, en lo económico tenemos cierto la privatización. Esto habla cierto de especialmente de la aparición de empresas privadas, ¿ya? Como las que nombramos hace un rato atrás, las empresas estatales fueron vendidas a empresarios privados. También se crearon las AFP, ¿ya? Quien es la que administra los fondos de pensiones. También en este periodo se crean las ISAPRED, se crean como una alternativa privada para el sistema de salud. Y por último, estímulos al comercio exterior. Se promueven las exportaciones no tradicionales y las importaciones. Dentro de las medidas tomadas por Pinochet en el ámbito de la institucionalidad, se genera una nueva constitución, la constitución de 1980, que va a perdurar hasta la actualidad. Vamos a hablar de una nueva regionalización. El país se divide en 13 regiones. También se clausura el Congreso Nacional por los 17 años del gobierno del régimen militar. Por otro lado, también se eliminaron los registros electorales. En ese sentido, lo que ya no se le da validez son a las elecciones. Bien, por otra parte, se van a suspender todos los partidos políticos. No existía representación democrática. Bueno, en el ámbito de los derechos humanos, tenemos que hablar de la represión, que la represión encarceló, torturó, hizo desaparecer y asesinó a quienes se opusieran al régimen de Augusto Pinochet. Se crean dos instituciones, dos organismos que van a estar encargados, ¿cierto?, de buscar y reprimir a los opositores de la dictadura. En primer lugar, la de 1974-1977, la DINA, y el otro, el que cumple la misma función, pero del 1977 a 1990, la CNI, la Central Nacional de Inteligencia. Bueno, pero así como hablamos de la, vamos a hablar, ¿cierto?, acerca de el quiebre de la democracia, también tenemos que hablar del proceso de cómo se recupera también la democracia acá en Chile. La población chilena fue la que decidió el fin de la dictadura. El año 1988 se hizo un plebiscito y la mayoría de los ciudadanos votaron porque Pinochet no siguiera en el poder y se convocara a elecciones para elegir a un presidente de forma democrática. A partir de 1983, los opositores al régimen de Augusto Pinochet eh, van a impulsar un,
¿cierto? Una grave crisis económica, ya partiendo por esto, ya, por lo tanto, ¿cierto? En todos eh, estos temas difíciles del periodo, especialmente cuando existe un bando, un grupo que no está de acuerdo con esta instancia política del ejército, de esta posibilidad que tiene el militar Augusto Pinochet de poder administrar el territorio. Por lo tanto, los problemas acá en Chile se empiezan a agudizar, ¿ya? Además de esto, ¿cierto? Además de que durante el régimen se prohíben, se cierran, ¿cierto? Se cierra el Congreso y otras tantas más prohibiciones de poder circular o expresarse de forma distinta, ¿cierto? Al régimen. eh, la mayoría, ¿cierto? De los ciudadanos eh, estuvo, ¿cierto? En, dentro, ¿cierto? De lo que realmente estaba llamando la atención en ese periodo. Si había crisis económica, que era potente, también se produjo una serie de protestas masivas, ¿ya? Entonces, ya antes de este plebiscito, ya en el territorio, ¿cierto? Estaba de verdad, la era militar estaba llegando a su fin, por lo tanto era ya el momento de hacer un llamado a elecciones como lo que aconteció en el año 1988. Bueno, en ese mismo año se realiza el plebiscito en el que se le preguntó a la ciudadanía si Augusto Pinochet debía o no permanecer 8 años más en el poder. Venció la opción no, con casi el 56% de los votos, frente a un 44% de la oposición sí. Tras el triunfo del no, se convocó a elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que no pasaba desde hacía 17 años. Esta elección, realizada en 1989, marcó un máximo histórico respecto a la participación popular en Chile, llegando a más del 90% de los inscritos y culminó con la elección de Patricio Elwin Azócar como presidente de la República, terminando así el periodo de la dictadura militar en Chile. Bueno, vamos a seguir avanzando y me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos que son claves para entender este proceso. En primer lugar, vamos a definir el concepto de democracia. La democracia es el modo de elaborar y tomar decisiones políticas con la participación de todos los miembros políticamente activos de una sociedad. Bueno, algunos instrumentos de la democracia se pueden enriquecer, ¿cierto? Una democracia representativa eh, a través, ¿cierto? De la importancia que tiene la participación popular en un plebiscito. Por lo tanto, democracia es básicamente esto, es la posibilidad que todos tenemos de poder participar de la política de manera activa en esta sociedad, de opinar, de elegir a nuestros representantes de una manera, ¿cierto? Eh, eh, sin, eh, sin presiones, sin que, por supuesto, que en democracia nadie tenga que decirte por quién tienes que votar. Bien, ese es el cierto, fue el primer concepto clave. El otro, ¿cierto? Vamos a definir derechos humanos. Los derechos humanos son exigencias éticas que expresan necesidades vitales y son resultado de luchas históricas que propugnan por generar una cultura de los derechos humanos sobre el reconocimiento y tutela por parte del Estado. En palabras más simples, los derechos humanos tienen que ver especialmente con esta necesidad que tenemos, ¿cierto?, de poder hacer prevalecer y hacer respetar todos aquellos derechos humanos que tanto la humanidad, ¿cierto?, como Chile ratifica a contar del año 1948. Por lo tanto, las luchas históricas que permitieron de que se redacte, ¿cierto?, un manuscrito que hable de los derechos humanos, ¿cierto?, tiene
este carácter. La idea es promover y difundir en todas las instancias que nosotros estamos protegiendo o también están siendo vulnerados los derechos humanos. Bueno, básicamente esta fue la clase del día de hoy, pero cierto, antes de despedirnos vamos a hacer una breve síntesis, un breve resumen de lo que fue la clase de hoy. Bueno, ahora sabemos que el 11 de septiembre de 1973 Chile vivió uno de los hitos que más causó impacto en la sociedad chilena del siglo XX, el golpe de Estado, que terminó con el gobierno de Salvador Allende e instauró una dictadura que se extendió por 17 años. Ese día el Palacio de la Moneda, donde hoy actualmente está la oficina de todos los presidentes y sus ministros, fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea, y el poder fue asumido por una junta militar de gobierno, que nombró a Pinochet como presidente de la República. Conocimos de esta forma que, estando Augusto Pinochet en el poder, el sistema democrático no funcionó con normalidad. El Congreso Nacional, por ejemplo, un espacio para el debate ciudadano, fue disuelto. Pero lo más grave fue la violación de los derechos humanos. Personas fueron perseguidas, encarceladas, torturadas, por lo que estamos en condiciones a continuación de responder las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuándo y cómo fue el quiebre de la democracia en Chile? Y dos, refieres al proceso de recuperación de la democracia en Chile. Bueno, jóvenes, ya vamos a darle cierre a la clase y yo los dejo trabajando. Respondan estas dos preguntas. Vamos a dar por finalizada la sesión y nos juntamos la próxima clase. Chao, jóvenes, cuídense.